basados en algunas variables como son la variación del voltaje, el desbalance de voltaje y la eficiencia por el número de rebobinados, entre otros aspectos que son necesarios tener en cuenta. Entonces hagamos un ejemplo. Para la parte de la variación de voltaje vamos a hacer ingresar unos datos, ¿sí? Como ven aquí, voltaje nominal, un dato que debemos levantar de la placa, y medir los valores de voltaje en cada fase. Esto entonces nos entrega un voltaje promedio, en este caso de 455, siguiendo el ejemplo que está aquí propuesto. El voltaje trifásico que es alimentado a un motor de 25 caballos es de 455 voltios y el voltaje de placa de este motor es de 440 voltios. La eficiencia del motor es del 87,9% antes de aplicar el factor de corrección. Se requiere determinar la eficiencia del motor ajustándola debido a la variación de voltaje. Entonces miremos cómo sería. Entonces, como ya vimos, ingresamos los dos datos, calculamos y este es el promedio o el voltaje promedio, y la variación del voltaje para este caso sería el voltaje nominal, la división de el voltaje promedio sobre el voltaje nominal menos 1, ¿sí? Y eso nos da una variación de 3,409. El factor de ajuste entonces sería, bueno, responder a esta ecuación que corresponde a menos 0,108, que al multiplicarlo por la eficiencia que medimos de 87,9 nos da el siguiente factor, ¿sí? 1 más el factor de ajuste, que en este caso es negativo, lo multiplicamos por la eficiencia corregida y nos dice que es de 87,81, o sea, es una pequeña variación. Pero entonces miremos qué hubiese ocurrido si por ejemplo la variación hubiese sido de 405. Vamos a ver, si el voltaje promedio hubiera sido 405. Como ven, la variación del voltaje es mucho mayor y el factor de corrección es mucho más alto. La eficiencia corregida corresponde a 86,80 para este caso. Entonces por eso la norma nos dice que una variación de tensión superior al 10% no es aceptable. ¿Listo? Bueno, ahora abordemos lo que corresponde al desbalance de tensión. El desbalance de tensión afecta, como podemos ver en esta curva, la eficiencia de los motores y pues, casi que de manera lineal. Entonces podemos hacer un ejercicio muy sencillo con el voltaje nominal, ¿sí? Siguiendo este ejercicio, realizamos una serie de mediciones de voltaje entre fases y se obtuvieron los siguientes valores: 462, 463 y 465 voltios. La eficiencia del motor antes del ajuste que vamos a hacer por desbalance es de 87,91, lo que escribimos aquí. Con el desbalanceo actual determine la eficiencia del motor. Entonces el desbalance lo vamos a calcular como la diferencia entre la división entre la máxima diferencia sobre el promedio. Como ven, la máxima diferencia del promedio es 5 entre los valores y eso nos da un desbalance de 1,087, que si lo multiplicamos por el factor de eficiencia nos entrega un valor de 86,08. Entonces aquí ya hemos perdido casi 2 puntos de eficiencia. Y miren que el desbalance de tensión es mucho más crítico incluso que la variación de voltaje. Entonces aunque las variaciones de voltaje son a causa posiblemente de la alimentación, pero el desbalance de voltaje sí puede ser ocasionado por desbalances de impedancia u otras características intrínsecas del motor. Entonces miremos algo como, por ejemplo, pongamos aquí, reemplacemos este 1,92 por un 5%, ¿sí? Entonces miren que la eficiencia caería hasta el 66,19%, ¿sí? Entonces un desbalance del 5% es inaceptable, ¿ok? Y el último ajuste que se recomienda siempre tener en cuenta es el ajuste por el número de rebobinados. El primero rebobinado suele generar una pérdida de la eficiencia entre el 3 al 5%. Las siguientes rebobinadas aumentarán la pérdida de eficiencia hasta en un 10% por cada rebobinada. Esto depende de la calidad del rebobinado y las pérdidas de ajuste de los elementos constructivos del motor. Nunca se recomienda rebobinar un motor más de 3 veces, ya que su eficiencia cae por debajo del 70%.
Entonces pues hay que tener este tipo de cosas en cuenta para poder calcular la eficiencia real de nuestros motores eléctricos y determinar si la viabilidad de cambiar nuestros equipos por motores de alta eficiencia o renovar todos nuestros equipos. Siempre recuerden que la eficiencia en un motor es dinero que podemos recuperar en función del tiempo y el consumo que este equipo tenga para nuestros procesos. Les invito a que revisen cualquier información, cualquier duda que tengan, me escriban y seguimos en contacto. Muchas gracias.